¿Cómo están, queridos amigos? Gracias por estar de vuelta acá en Sabores Particulares. Vamos a preparar un plato muy tradicional, muy simple de la cocina árabe palestina. Es berenjena con kafta. Aquellos que conocen la cocina árabe saben que el kafta, que es uno de los platos quizás más emblemáticos por lo simple que se hace, pero siempre va variando de acuerdo al lugar y la región. Hoy vamos a hacer unas berenjenas con kafta que realmente les va a encantar. Así que espero que pongan mano a la obra y que se animen a prepararlas. Sin más, vamos a la receta. Bueno, vamos a comenzar haciendo este kafta. El kafta vamos a encontrar que hay muchas variantes, muchísimas variantes. Esta es una versión palestina, ¿sí? Así que vamos a utilizar medio kilo de carne picada, le vamos a agregar 5 dientes de ajo, le agregamos perejil picado, más o menos 2 cucharadas, yo le puse fresco, pueden ponerle seco si no tienen. Vamos a agregarle también orégano, que también utilicé fresco. Recuerden que pueden usar seco si quieren también. Siempre con lo fresco vamos a encontrar mayor intensidad. Vamos a agregarle una cucharadita, siempre uso esta de café, ¿sí? Una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de baharat, 7 especias. Si no saben o no consiguen el baharat, aquí en el canal, si no saben cómo hacer el baharat, lo van a encontrar cómo pueden prepararlo ustedes. Si no, si lo pueden comprar, mucho mejor siempre. Y le vamos a agregar una cucharadita de curry. Y por último, le voy a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva. Hay muchas versiones de kafta. Esta en particular es para hacer estas berenjenas. Van con hojas de berenjenas y papas. Muy simple. Amasamos bien con la mano para que todo se integre. Utilicé una carne, en este caso usé paleta picada 2 veces, ¿sí? Con muy poquita grasa, que no tenga casi grasa ni tenga nervio. Así que siempre tienen que usar una carne picada de buena calidad. Eso es fundamental siempre. Una vez que preparamos la carne, miren, muy fácil, muy simple. Ya tenemos este kafta armado. Esto es un espectáculo. Así lo pueden hacer en medallones, lo pueden cocinar a la parrilla, como ustedes quieran, ¿sí? Es una forma muy simple y muy sencilla de condimentar la carne. Vamos a comenzar con la papa. La vamos a cortar, quitarle un poquito la punta nada más, y luego las vamos a cortar más o menos de 1 centímetro de espesor, no más grueso que eso. Este es un plato tradicional de la cocina palestina. Es muy simple. Palestina se caracteriza por ser un país donde la gastronomía está muy ligada a la escasez de recursos, y eso hace que sea muy variado, a veces los mismos ingredientes y hechos de una forma muy variada. Quiero recordarles que todos los días, de lunes a viernes, estoy en TikTok. Me pueden buscar como Chef Fabio Talibs. Seguirme ahí en TikTok. Todos los días estoy cocinando desde mi cocina en vivo a partir de las 11:30 de la mañana. Que si se quieren sumar, ahí estoy. ¿Qué cocino ahí? Algunas cositas de la cocina árabe siempre hay. Pero es lo que yo cocino a diario, lo que yo hago a diario. El ciclo se llama ¿qué comemos hoy? ¿Sí? Siempre estamos con ese dilema de qué podemos preparar para comer. Le quitamos solamente la cabeza a las berenjenas. Y ahora vamos a hacer las berenjenas. Vamos a cortar atrás simplemente un pedacito.
Y ahora vamos a darle una especie de forma cuadrada. Vamos a quitar la piel, pero no hace falta quitarla toda. Vamos a quitarle un pedazo así, le vamos sacando un poquitito ahí. Lo giramos un poco, dejamos más o menos la misma distancia y le quitamos un poquito más. Si quieren dejarle toda la piel, lo pueden hacer, no hay problema. Pero en este caso lo vamos a pelar y de esta forma nos va a quedar un poquito cuadradito. Nos va a servir para armarlo más fácil, más simple, ¿sí? Este es un detalle, hay muchos que lo arman de esta manera y hay quienes lo dejan completito. ¿Ven? Más o menos lo dejamos así y luego lo vamos a cortar también en rodajas de 1 centímetro. Igual que lo que hicimos con la papa. Si ustedes quieren pueden dejarlas, yo no las dejo normalmente, pero las pueden dejar en agua y sal si quieren dejarlas un poquito, quizás para sacarle el amargor. Siempre recuerden que el amargor es por la semilla, porque cuanto más vieja es la berenjena, más gruesa es la semilla. Cortamos de 1 centímetro de espesor. Y ahora vamos a ir armándolo. Vamos a tomar una porción de kafta, un poco de kafta, lo vamos a colocar sobre la berenjena, haciéndole una capa no demasiado gruesa, más bien finita. Lo cubrimos así por completo, agregamos una rodajita de papa y lo vamos a ir acomodando así, paradito adentro de una fuente, ¿sí? Inclinamos un cachito y vamos a ir repitiendo con todo. Agarramos kafta, lo ponemos sobre la berenjena. Como ven, nada complicado de hacer, súper fácil, súper sabroso. Anímense a preparar estos tipos de plato bien típicos y tradicionales de la cocina palestina. Colocamos la kafta encima. Hay versiones de kafta que las van a encontrar que son con abundante cantidad de perejil. Hay muchas versiones, cada país. En realidad la kafta es la forma de preparar la carne, de macerar la carne, ¿sí? Vamos a ir poniéndolos así. Y de esta manera los vamos a ir completando todo. Ponemos sobre la berenjena. Colocamos una papa encima y lo vamos acomodando así, de esta manera. Bueno, gente, ahí ven cómo quedan armaditas. Sí, hicimos capas de berenjena, kafta, papa, berenjena. Las vamos haciendo y las acomodamos dentro de una bandeja. Yo acá usé 2 berenjenas grandes, un poquito, no tan grandes, más bien medianas, tirando a grande, y utilicé 3 papas, ¿sí? No me quedó nada, así que prácticamente lo ocupé todo y lo puse bien apretadito dentro de una fuente. Lo pueden hacer, si ustedes quieren hacer una versión vegetariana, pueden hacer la papa y cambiar el relleno de lo que es la kafta o hacer algún relleno tipo vegetariano. Ahora aquí le vamos a agregar un poco de sal, ya que la papa y la berenjena no tiene sal. Igual yo a la carne no le puse, por eso prefiero ponerle ahora acá. Yo usé el ajo en el relleno de la kafta, pero si quieren pueden no ponérselo al relleno de la kafta y colocar el ajo cortado en trocitos intercalados entre las berenjenas y las papas. Vamos a preparar la salsa que le vamos a colocar encima. Pueden usar puré de tomate, los que vienen envasados si quieren. Yo generalmente las salsas trato de hacerla siempre con tomates naturales. Lo pasamos por agua caliente, simplemente le hacemos una cruz primero arriba, ¿sí? Quitamos, le vamos a quitar el centro este que tiene. Se lo pueden quitar antes de pasarlo por el agua. Yo a uno se lo quité, pero a este se ve que no se lo había quitado. Y luego lo pasamos por agua caliente 2 a 3 minutos. No es para cocinar el tomate, sino que lo que me interesa en este caso es poder quitar la piel.
Siempre que hacemos un puré de tomate casero, siempre nos conviene quitarle la piel para que sea de buena calidad y no quede grumoso. Una vez que los pelamos, los colocamos en el vaso de la procesadora. Le vamos a agregar ahora una cucharadita de extracto de tomate. ¿Cómo hago este extracto de tomate? Lo hago muy simple. Remojo o cocino unos 4 o 5 minutos los tomates secos. Este está hecho natural, no es extracto de tomate comprado. Siempre es mucho mejor calidad. Agarran un cuarto de tomate secos, ya lo voy a estar haciendo en algún momento para que lo vean, pero les voy adelantando por si quieren hacer un extracto de tomate bien concentrado y con buen sabor, sin aditivos ni conservantes. Simplemente tienen que cocinarlos unos 6-7 minutos, que se hidraten bien, que queden bien blanditos. Luego lo ponen en la procesadora y escurridos y le van agregando chorritos de la misma agua de la cocción hasta que se forma una pasta. Una vez que tienen esa pasta formada, lo ponen en un frasco y lo cubren con un poquito de aceite. Puede ser aceite de oliva o aceite de girasol. De esa manera van a tener un extracto de tomate. Van a tener un extracto de tomate 100% casero y sin aditivos ni conservantes. Ahora solo nos queda mixarlo y hacer y licuar. Ahora solo nos queda licuar. Ahí está. Los vamos a licuar. Lo procesamos. Y ya tenemos esta salsa de tomate rápido. Ahora le vamos a colocar la salsa por encima. Más 200 centímetros cúbicos de agua caliente. Por último, agregamos un poquito de aceite de oliva por encima y vamos a llevar a un horno de unos 240 grados aproximadamente por 40 minutos. ...45 minutos en el horno. Gente, acá lo tenemos. Ya está la papa cocida. Tenemos nuestras castas con berenjena y papa. Espero que les haya gustado esta receta. Ahora simplemente nos queda servirlo, presentarlo en un plato y a disfrutar del mismo. Y solo nos queda servirlo sobre un pan árabe, a disfrutar de estas berenjenas con casta. Espero que se animen. Gracias por acompañarme. Un fuerte abrazo y hasta la próxima receta.